Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Este miércoles es día 8 de julio. El día 8 de julio la Iglesia no celebra la memoria de ningún santo en el calendario general, pero nosotros podemos siempre, cada día, encontrar la memoria de algún santo. Y hoy quiero yo precisamente destacar la memoria de los santos Áquila y Priscila. Y ustedes seguramente me dirán, ¿y quiénes son Áquila y Priscila? Pues fue un matrimonio que acogió a San Pablo en Corinto. Eran compañeros de profesión de Pablo, tejedores. Y nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18. Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje apostólico y allí encontró a este matrimonio judío que había venido de Italia, donde habían sido expulsados los judíos por orden del emperador Claudio. Y precisamente los conoció por ser compañeros de profesión, fabricantes de tiendas de campaña, tejedores de lonas, de cueros, y Pablo trabajó con ellos y se hospedó en su casa. Y fue la casa de Áquila y Priscila uno de los primeros centros cristianos de Corinto. Y cuando Pablo se marchó de Corinto para ir a Éfeso, Áquila y Priscila decidieron marcharse con él. Y se quedaron en Éfeso, donde realizaron una labor muy importante en favor de la Iglesia. Allí, una vez marchado Pablo de Éfeso, ellos quedaron en Éfeso, acogieron y completaron la fe de un gran predicador cristiano llamado Apolo. Le explicaron con más exactitud, liberándolo de errores que traía, le enseñaron el Evangelio. También en Éfeso su casa servía de lugar de reunión para la iglesia. Eso lo recuerda Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16. Y después, finalmente, ellos regresan a Roma, de donde habían sido expulsados. Y cuando Pablo escribe a los romanos, les saluda porque ya se encuentran allí. Le dice: saludad a Priscila y Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su cabeza para salvar mi vida. Finalmente, en la última carta de San Pablo, la de 2 Timoteo, vuelve a aparecer un saludo para Prisca y Áquila. Prisca es Priscila, con toda certeza. Como Timoteo estaba entonces viviendo en Éfeso, muchos piensan que el matrimonio habría regresado otra vez a Éfeso, aunque no se puede estar seguro. De hecho, solamente quedan de leyendas de ellos, no consta de que murieran mártires. Hay un detalle bonito: en 4 de las 6 ocasiones en que se nombra, aparecen juntos, pero poniéndose el nombre de Priscila delante del de Áquila, lo que es llamativo porque Áquila era el marido y Priscila su esposa. Algunos piensan que Priscila tenía o bien una situación en la sociedad mejor, o bien que tenía particular relieve en la comunidad cristiana.
De cualquier forma, realmente su casa y su familia fue una verdadera iglesia doméstica, tanto en Corinto como en Éfeso como en Roma. Vamos entonces nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Hoy empezamos el capítulo 10 de San Mateo, del que tomamos los versículos 1 al 7, que dicen así: en aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Pues vamos nosotros a meditar este texto, vamos a hacerlo en diálogo con el Señor, a quien invocamos diciéndole: Señor Jesús, hoy contemplamos el momento en que llamas a los 12 y los envías por primera vez en misión, a participar en tu misma misión, a realizar las mismas obras que tú realizabas. No quisiste, Señor, llevar a cabo tu misión, tu obra, en solitario. Desde el principio quisiste contar con hombres que eran frágiles, Señor, entre ellos diferentes, de edades distintas, con profesiones diversas, caracteres igualmente diversos. Y nos llama la atención, Señor, pensar que la Iglesia nació así, no como un conglomerado de gentes muy afines, no como una organización perfecta, sino simplemente como una comunidad muy variada, reunida en torno a ti por algo que los unía, el amor que te profesaban. También, Señor, nosotros queremos escuchar hoy nuestro nombre pronunciado por tus labios. A ellos los fuiste llamando, de uno en uno, confiriéndoles entonces la misión que debían desempeñar y confiriéndoles la autoridad para expulsar inmundos, espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Sabemos, Señor, que toda vocación comienza siempre con una llamada personal de tu amor, la de los apóstoles y la nuestra. Entonces, Señor, les diste esa autoridad sobre los espíritus inmundos y todo poder sobre la enfermedad y la dolencia. No era un poder humano, era el reflejo de tu propia compasión. Allí, Señor, por donde tú pasabas, allí retrocedía el mal, desaparecía el miedo, renacía la esperanza, aparecía la confianza. Jesús, haznos comprender que el verdadero discípulo no transmite sus propias ideas, no realiza obras con su propia fuerza, sino que la vida y la fuerza la recibe de ti. Que nunca, Señor, olvidemos que toda fecundidad apostólica nace de permanecer muy unidos a tu corazón. El evangelista enumera cuidadosamente los nombres de los 12. Es llamativo que se hayan conservado todos, aunque alguno difícilmente encuentra en la palabra de Dios una historia o unas circunstancias.
no son personajes legendarios, no son figuras anónimas tampoco. Son hombres concretos que fueron más conocidos por las primeras comunidades cristianas. Algunos eran pescadores en el lago de Galilea, como las dos parejas de hermanos, Simón y Andrés, Santiago y Juan. Uno había sido recaudador de impuestos al servicio de Roma, cobraba el publicum, era un publicano. Había otro que era muy celoso de la ley, se le llama el de Caná en este texto, pero en otros se dice el celote o el celoso. Había también algunos que procedían de Nazaret y eran parientes del Señor, como Santiago el de Alfeo y posiblemente Judas Tadeo, también eran parientes, primos del Señor. Humanamente parecía imposible reunir a personas tan distintas. Pero cuando el mundo ve en un grupo diferencias irreconciliables, tú, Señor, en cambio, ves la posibilidad de formar, de construir una familia. Y hoy también, Señor, quieres hacer de nosotros hermanos en medio de hermanos, hermanos capaces de amarse por encima de las diferencias que existen entre ellos. A la cabeza del grupo aparece Simón, llamado Pedro. No era quizás el más sabio, no era quizás el más fuerte, sin embargo, sobre esa roca que había conocido el miedo, la debilidad, hasta la negación, sobre esa roca transformada por tu gracia, tú, Señor, comenzarías a edificar visiblemente tu iglesia. Jesús, enséñanos a no escandalizarnos nunca de nuestra propia pobreza. Tú no nos eliges porque seamos perfectos. Más bien, nos perfeccionas porque nos has elegido. Y a veces nos perfeccionas de una manera que no imaginábamos y quizás incluso que no desearíamos, con un tipo de santidad o de perfección que no era el que entraba en nuestros cálculos. En la lista también figura Judas Iscariote, el que le entregó. Su nombre, después de los acontecimientos de la Pascua, su nombre, digo, en ese momento produce miedo, produce temor. ¿Por qué? Porque nos recuerda que es posible vivir muy cerca de ti, ser apóstol, ser elegido y sin embargo dejar que el corazón se vaya enfriando poco a poco hasta la traición más dolorosa. Líbranos, Señor, de esa tragedia silenciosa que es, después de haberte conocido, llegar a negarte y a abandonarte. No permitas, Señor, que la rutina de cada día, o el orgullo, la soberbia de los ojos, como dice la Escritura, o el amor al dinero, la codicia de riquezas, terminen apagando en nosotros la alegría del primer encuentro que tuvimos contigo, el que nos animó a dejarlo todo para seguirte. Y antes de partir en misión, Señor, les das a tus apóstoles una indicación sorprendente. Les dices, no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria. No quiere decir esto, Señor, que tú rechazaras definitivamente a esos pueblos. Llegará más tarde el día en que enviarías también a tus discípulos hasta los confines de la tierra. Pero primero había que cumplir las promesas que habían sido hechas a Israel. Tú respetas, Señor, los tiempos de Dios. También nosotros queremos aprender a no precipitarnos, a comprender que tu providencia es la que conduce la historia humana y lo hace con una paciencia
infinitamente mayor que la nuestra, Señor. Y les dices a tus enviados que vayan ante todo a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Esta imagen del pastor atraviesa, Señor, toda la Sagrada Escritura. Los profetas habían denunciado muchas veces a los malos pastores que abandonaban al rebaño ante el más pequeño signo de peligro. Tú eres, Jesús, el pastor verdadero, el bueno, el pastor que conoce a cada oveja por su nombre. ¿Cuántas veces, Señor, también nosotros nos hemos extraviado por caminos que prometían felicidad, pero que sólo nos dejaron cansancio? Gracias, Jesús, por salir siempre a buscarnos, por no cejar en tu empeño hasta encontrarnos. Y, Señor, también nos emociona imaginar que aquellos primeros caminos recorridos por los apóstoles eran sendas polvorientas entre las colinas de Galilea, aldeas de unas pocas decenas de familias viviendo en ellas, unas chozas o casas construidas pues con madera o con piedra caliza o con roca basáltica. En aquellos lugares tan sencillos comenzó la mayor y más importante revolución espiritual de la historia. Tú nos enseñas que el reino de Dios suele empezar lejos de los grandes escenarios. El reino suele comenzar en la humildad de lo cotidiano. Y les dices, Señor, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. O según otras traducciones, que está cerca el reino de los cielos. Tú no les enseñas una doctrina complicada, Señor. No les formas en una estrategia evangelizadora. No les das una noticia llena de esperanza. El reino está cerca porque tú estás cerca. Donde tú eres acogido, comienza ya una humanidad nueva. Haz, Señor, que también nuestra vida anuncie esa cercanía, incluso cuando nuestras palabras sean pocas. Señor Jesús, cuántas personas siguen esperando hoy esa buena noticia y no lo saben. Algunos viven rodeados de comodidades, pero con el corazón vacío, Señor. Otros soportan enfermedades, heridas antiguas, soledad. Muchos se sienten desorientados, como aquellas multitudes que tú, Señor, contemplabas con compasión. Envíanos, te lo rogamos, envíanos también a nosotros, hacia ellos, con humildad, sin imponernos, pero llevando la paz que nace de conocerte y amarte. Señor Jesús, enséñanos que evangelizar nunca consiste en conquistar adeptos para nosotros. El discípulo verdadero desaparece para que seas tú quien aparezca y tenga todo el protagonismo. Que nunca busquemos, Señor, en el desempeño de nuestro apostolado, que nunca busquemos nuestro prestigio, nuestro éxito o nuestro reconocimiento. Que sepamos alegrarnos cuando las personas descubran tu rostro, aunque nadie recuerde el nuestro nombre. Haznos comprender, Señor, que la autoridad que confieres a tus enviados no consiste en dominar, sino que consiste en servir. En un mundo que identifica el poder con la fuerza, tú identificas el poder con el amor que se entrega.
Cuanto más cerca estamos de ti, menos necesidad tenemos de imponernos. Cuanto más nos llenas de tu espíritu, más capaces somos de escuchar, de comprender, de perdonar, de sostener a los demás. También nosotros, Señor, somos enviados cada mañana. Nuestro propio hogar, nuestra comunidad cristiana, nuestros amigos, las personas que trabajan con nosotros, nuestros compañeros, son el campo de trabajo, son la primera dimensión de ese territorio de misión al que somos enviados. No necesitamos, por tanto, recorrer grandes distancias para anunciar el Evangelio. Señor, basta con que dejemos que nuestra vida hable de ti, que sean las obras las que griten nuestra fe y nuestro amor a ti. Que sea nuestra felicidad el más claro testimonio de que entregarse totalmente a ti merece la pena. Señor, que esa alegría nuestra no dependa de las circunstancias, que la alegría no sea un solo sentimiento agradable que nos recorre en ocasiones, sino que sea el estado normal en que vivimos, una alegría que se identifica prácticamente, o al menos encuentra totalmente su razón de ser en la fe. Danos, Señor, también un corazón profundamente misionero, que nunca nos encerremos en una fe cómoda, preocupada únicamente por nuestra propia salvación. Haz crecer en nosotros, Jesús, el deseo de que todos los hombres alcancen a conocerte un día. Que no olvidemos, Señor, de rezar por los sacerdotes, por los misioneros, por los catequistas, por las familias cristianas. También que recemos por tantos cristianos que hay ocultos, que viven su fe de una forma tan discreta que alcanza a ser pura cobardía, y lo hacen por miedo. Miedo, Señor, al que dirán, a las consecuencias de su toma de posesión, de su confesión. Señor, hoy queremos renovar nuestra respuesta a tu llamada. Si alguna vez el cansancio nos ha hecho mirar hacia atrás, fortalécenos. Si el miedo nos ha paralizado, danos tu valentía. Si hemos perdido el entusiasmo del primer amor, vuelve a encender en nosotros, Señor, el fuego de Pentecostés, para que nunca olvidemos que quien nos envía camina siempre con nosotros, delante de nosotros, a nuestro lado. Queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.